Bueno, buen día a todos. Por supuesto, esta es mi primera conferencia como jefe de gabinete de ministros, hasta que en tanto y en cuanto no se defina nuevo vocero, van a tener que seguir aguantándome acá en la sala de conferencias, hoy sin preguntas por tema de agenda, pero bueno, vamos a seguir, mientras que yo siga compartiendo esta sala, lo vamos a seguir haciendo bajo la dinámica anterior de preguntas. Bueno, primero contarles algunos hechos relevantes que ocurrieron en la Argentina esta semana y que son parte, por supuesto, de la gestión del gobierno. En primer lugar, según un informe de UNICEF Argentina, la pobreza infantil cayó 17 puntos en el último año, con una baja que fue del 48% al 31%. A su vez, en los hogares con niños y adolescentes también mejoró el acceso a los servicios básicos y se redujo un 8% la cantidad de hogares que no pueden asistir al médico por falta de recursos. Esto ocurrió, según señala el informe, a partir de la baja de la inflación, que hoy se encuentra en torno al 2% mensual, y a la ayuda directa a través de la AUH y la tarjeta alimentar. Es decir, no fue con la máquina de imprimir billetes, ni con los controles abusivos de precios, ni con punteros repartiendo planes, ni confiscando los ahorros de los argentinos, como sugirió hace pocos días un exfuncionario. Esto no es menor cuando explicábamos que los controles de precios, que medir las góndolas con 1 centímetro y que todo el ataque que había contra el sector privado efectivamente no iba a funcionar para controlar la inflación y que la inflación era un tema estrictamente monetario, bueno, después de 2 años, casi 2 años de gobierno, está a la luz demostrado que efectivamente teníamos razón. A modo de referencia, de hecho, en el año 2023, la inflación acumulada en los primeros 10 meses del año alcanzó el 120%, mientras que la interanual, a ese décimo mes, alcanzó el 142%. Ese año, 2023, culminó con 211% de inflación anual y, les recuerdo, en ese mismo diciembre de 2023, mes en el que el 10 de diciembre asumimos el gobierno, la inflación alcanzó el 25,5% en un solo mes. Hoy, después de 18 meses consecutivos de desaceleración, la inflación interanual es del 31,3%, el valor más bajo desde julio del 2018. En lo que va del año, la suba de precios acumulada fue del 24,8%, es el menor registro desde el año 2017. Esta vez, a pesar de la incertidumbre electoral, el proceso de desinflación continuó en pie. Esto ocurre gracias a la solidez del programa económico basado en el orden fiscal y en el orden monetario. Cuando los fundamentos son correctos y la inflación baja, los bolsillos de los argentinos sufren menos y millones de argentinos salen de la pobreza. Esto demuestra que la estabilidad es el único camino para reducir la pobreza en nuestro país. Lo hemos explicado en un sinfín de oportunidades. Yo desde esta conferencia también lo he hecho. La pobreza es el impuesto más regresivo y le pega especialmente a los que les pega a todos, pero les pega especialmente a los que menos tienen. Para profundizar en este camino y que la Argentina salga adelante lo antes posible, es necesario alcanzar algunos consensos básicos. En este contexto, y para reafirmar que la reunión con los gobernadores del pasado 31 de octubre fue el comienzo de una nueva etapa para el Gobierno Nacional, junto al ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvimos encuentro con distintos gobernadores a lo largo de esta semana. Gustavo Sáenz de Salta, Marcelo Rego, gobernador de San Juan, Martín Yarlora de Córdoba, Ignacio Torres de Chubut y Raúl Jalil de Catamarca. Además, como bien saben, el ministro del Interior se reunió con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, con el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y esta misma tarde lo hará con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. Son reuniones con un objetivo y una meta concreta: avanzar en el presupuesto 2026, que sostiene el equilibrio fiscal y las reformas que Argentina necesita para volver a crecer, la reforma tributaria, la modernización laboral y la reforma del Código Penal, entre otras. En este sentido, sorprenden las declaraciones de un ruidoso gremialista, quien convocó un paro
sin haber leído la modernización laboral, que dicho sea de paso aún no se presentó y que no va a contemplar modificaciones en la ley de empleo público, lo cual llama todavía mucho más la atención que haya llamado, representando empleados públicos, que haya llamado a un paro de empleados públicos cuando no se va a modificar la ley de empleo público. Pero bueno, es así. De hecho, lo recordarán también porque hace poco dijo que su trabajo es provocarle una crisis al gobierno. Bueno, suerte con ello. Si hay un gobierno que está trabajando en revertir el lamentable estado del sector formal en la Argentina, es el del presidente Javier Milei. Por supuesto, aclarar que cualquier afirmación sobre alguna medida que no haya salido, que no se haya conocido o que no la hayamos comunicado por canales oficiales, a priori es falsa. Se está hablando mucho de determinados temas, entre ellos monotributo. Les ruego, por favor, que hasta que no haya una comunicación oficial sobre el contenido de la modernización laboral, les pido que no digan cosas que no son. Si ustedes dicen 500 cosas, bueno, algunas probablemente le peguen, pero la idea no es esa, sino que la idea es que todos informemos, nosotros y ustedes, a la gente las cosas realmente como son y cuando ocurran. Cuando tengamos la modernización laboral, hablo de la modernización laboral porque en este caso hay mucha especulación con eso, pero también pasa con el resto de las leyes, incluso con el propio presupuesto 2026. Por favor, no tomen las especulaciones, esperen que efectivamente nosotros transmitamos cuál es el contenido de cada uno de los proyectos de ley. Nos pasó en otras oportunidades, nos pasó con el acuerdo con Estados Unidos, nos pasó en su momento con el swap y nos viene pasando con un montón de cuestiones que si bien nos estamos tomando el trabajo de aclarar que hasta que no comuniquemos el contenido nosotros de las medidas o de los proyectos de ley, tomen todo como falso o como inexacto. Bueno, a pesar de eso siguen publicando notas y siguen publicando información que vaya a saber cuál es la razón de sugerir cosas que todavía nosotros no hemos comunicado. Dicho esto, también, y siguiendo con la información, en la tarde de ayer se logró finalmente el tan ansiado marco para el acuerdo entre los Estados Unidos y la Argentina sobre comercio e inversión recíprocos. Este acuerdo crea las condiciones necesarias para incrementar las inversiones de los Estados Unidos en la Argentina, una señal de que nuestro país está en el sendero correcto del crecimiento y del libre comercio. Entre otras cosas, incluye la reducción de tarifas para industrias claves, el alineamiento de estándares, el fortalecimiento de la protección de la propiedad intelectual y un compromiso conjunto para promover un comercio más justo y recíproco. Quiero destacar especialmente el trabajo de los equipos de Economía, de Cancillería y de Desregulación, que vienen desarrollando el acuerdo desde hace 7 meses. Felicitar a los ministros Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Pablo Quirno y a cada uno de los que integran sus respectivos equipos. Por supuesto, también agradecer al anterior jefe de gabinete, Guillermo Francos, y al ex canciller Gerardo Wertheim. En paralelo, esta semana hubo señales claras de confianza en el rumbo de nuestro país. Pampa Energía anunció una inversión de $450 millones hasta el 2037, con el bono privado más largo emitido por una empresa argentina. Vista Energy confirmó un plan de inversión de $4.500 millones en Vaca Muerta para aumentar su producción y consolidarse como uno de los mayores exportadores de petróleo del país. YPF llegó a 200.000 barriles diarios de producción de shale oil, un crecimiento del 82% en menos de 2 años. El riesgo país bajó de forma contundente, superada la volatilidad electoral, pasó de los más de 1.000 puntos básicos a los 600 puntos básicos actuales. Por otro lado, el canciller Pablo Quirno viajó a Washington y se reunió con empresas de Estados Unidos interesadas en invertir en la Argentina, una muestra más de confianza de las empresas hacia nuestro país, hacia el rumbo que está tomando nuestro país. Si hoy la Argentina logra semejantes avances bajo el marco legal actual, imaginen lo que podríamos alcanzar si seguimos liberando las fuerzas del sector privado.
El próximo 10 de diciembre marcará el fin de la primera etapa del gobierno y el comienzo de la segunda. En estos primeros 2 años de gestión logramos consolidar 2 pilares del modelo del país que queremos: orden y libertad. Orden en las cuentas públicas, orden en las calles y orden en la política exterior. Y libertad, libertad para producir, libertad para emprender y libertad para crecer. Hoy sí tenemos las condiciones para despegar y ese fue el trabajo de estos casi 24 meses. Durante décadas se dijo que la Argentina era un gigante dormido, que tenía todo para crecer, partiendo de sus recursos naturales y humanos, pero lo cierto es que teníamos solamente eso. Y hoy no solo tenemos los recursos, tenemos un gobierno capitalista y una sociedad que además lo apoya. Y ese es un fenómeno nunca antes visto en los últimos 100 años de historia de la República Argentina. Muchísimas gracias, nos reencontramos la próxima, que seguramente será la semana que viene. Chao.